acuerdo que el año pasado yo les di como... Bueno, obviamente todo paró por lo del virus, pero me acuerdo que yo les estaba enseñando acerca de la vida de Jesús. Cada semana yo les traigo una nueva historia. ¿Quién se acuerda de eso? Obviamente yo sé que no van a acordarse de todo, cada detalle. Yo quería solamente darles como un overview, como para tener una idea general. Con el propósito que cuando ustedes estén en sus trabajos, en sus colegios, donde sea, y alguien tiene interés, porque Dios siempre van a poner esas personas, Dios pone esas personas que tienen interés en conocer quién es Jesús. Y había una expresión que escuché que he visto que es muy cierto. En inglés se dice, "You are the only Bible some people will read." Tú eres la única Biblia que mucha gente van a leer. Esa es la triste realidad. El día de hoy realmente no tenemos excusa por no leer la Biblia. Obviamente 500 años atrás, si tú tenías una Biblia en tu idioma, te quemaban vivo. El día de hoy tú vas al App Store en tu teléfono y en 10 segundos tienes la Biblia en tu mano. Nosotros no apreciamos las herramientas que Dios nos ha dado el día de hoy, ahora en el siglo XXI. Pero esa es la triste realidad. La mayoría de las personas, aun cuando están curiosos del cristianismo, muchos no van a realmente tomar el tiempo de leer la Biblia. Entonces, todo lo que ellos van a saber o entender sobre Dios va a ser a través de tú y yo, a través de nuestro testimonio. Por eso la Biblia dice una y otra vez que nuestro testimonio sea agradable, no con el propósito de nuestra salvación, porque nosotros no somos salvos por obras, sino para ser un testimonio de Jesús a las personas que todavía no lo conocen. Esa es la realidad. Entonces, una de esas historias hablé sobre la transfiguración. ¿Quién no ha escuchado esa palabra, transfiguración? Ok, entonces, todos han escuchado la palabra alguna vez. Estoy seguro que han visto una pintura o si has visto una película sobre Jesús, es muy posible que lo han visto. Es una de las historias menos conocidas en la Biblia porque hasta los mismos discípulos de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, no sabían de esta historia hasta recién después de la resurrección. Jesús, a las personas que sí fueron testigos a este evento, el mismo Jesús les dijo, por favor, yo les pido que no cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado. Entonces estaban todos, ok. Entonces, esta historia se encuentra en dos partes de la Biblia. Obviamente yo no voy a leer directamente, simplemente les voy a contar, pero si tienen sus Biblias, esta historia se encuentra en Marcos capítulo 9 y también con un poco más detalle, yo recomendaría Mateo 17. Ahí se encuentra un poco más detalle de esta historia. Entonces se encuentran los evangelios, sabemos de que esto realmente sucedió. Entonces, para dar un poco de background, como siempre digo, un poco de contexto, Jesús estaba en la parte del norte de lo que ahora conocemos como Israel. Los que han ido a Israel quizás conocen esta parte. Hasta el día de hoy existe una iglesia en el monte donde sucedió este evento, la transfiguración. Se puede visitar hasta el día de hoy. Entonces Jesús estaba con sus 12 discípulos en el norte de Israel. Estaban ahí hablando, estaban tomando un descanso realmente, porque Jesús acaba de hacer un montón de milagros y predicando en diferentes partes de Galilea, que quedaba en el norte. Entonces ahí están, en muchas películas los muestra que están ahí con su campfire, como hicimos hace unas semanas atrás, ahí con sus marshmallows seguro, no sé si los marshmallows existían en esa época. Pero están ahí conversando y Jesús les hace esta pregunta. Esto sucede en Mateo 16, justo antes de esto, para darles un poco de contexto. Y les pregunta, ¿quién dicen las personas quién yo soy? Porque acaban de hacer una campaña, si eso tiene sentido. Entonces cada uno dice, he escuchado que algunos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Elías, que eres un profeta, eres Jeremías, un montón. Hemos hablado de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Tú puedes ser cualquier uno de esos héroes, esos grandes profetas de Dios que ha regresado. Incluso algunos están diciendo que tú eres tu primo resucitado. Acuérdense de que en esta época Juan el Bautista había sido asesinado por el rey Herodes. Entonces el mismo rey pensaba que quizá Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista. Obviamente están equivocados, pero simplemente están diciendo, estas son las teorías que la gente tiene de quién eres tú. Y entre ellos están debatiendo, él es esto, no, él es esto. Entonces están hablando, es muy fácil hablar y contar sobre lo que están diciendo otras personas, ¿sí o no? Entonces, les da la vuelta a Jesús y ahora hace esa pregunta a ellos. Casi todos conocen esto. ¿Quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes quién yo soy? Who do you say that I am? Mira, era tan fácil para ellos decir, la gente dice que tú eres esto y el otro, pero ahora todos silencio. Nadie se atrevía a contestar esa pregunta. ¿Quién soy yo para ti? El único que
que se atreve a contestar Simón Pedro, que dice, y casi todos conocen ese versículo, que él dice, tú eres el Cristo, o el Mesías en hebreo, tú eres el Mesías prometido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya había un conocimiento, un entendimiento judío de que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Y Pedro estaba diciendo al toque, yo sé que tú eres el que la ley y los profetas habían dicho que iba a venir al mundo. Vas a notar un montón de veces, especialmente si tú lees a Mateo y Juan específicamente, de que Jesús muchas veces menciona este término, la ley y los profetas. Él habla sobre lo que dijeron la ley y los profetas, el cumplimiento de la ley y los profetas. Está hablando a los judíos en su idioma, no solo literalmente, está hablando en hebreo, en su idioma, en su entendimiento teológico. Entonces, Jesús termina todo esto con, hay algunos entre ustedes, al final de Mateo dice, hay algunos acá entre ustedes que no van a ver la muerte hasta que vean la gloria de Dios. Ahora, muchos entendían eso como, vamos a ver la segunda venida, vamos a ver el milenio, todo lo que leemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Y sabemos, I'm sorry, pero no es cierto. Todos los discípulos murieron. Juan fue el último que murió más o menos en el año 100 después de Cristo de vejez en la ciudad de Éfeso. Entonces, ninguno de ellos duraron 2000 años hasta el día que estamos esperando la segunda venida. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando él dijo que hay algunos entre ustedes que no van a morir hasta que vean la gloria de Dios? ¿Quién se acuerda acerca de la historia de Eliseo y su siervo que estaban rodeados por un ejército en la ciudad? Bien cool, ¿no? Bien interesante esa historia. Les hablé de cómo hay varias veces en la Biblia, mira, hasta el día de hoy Dios puede dar ese don, si lo pides, de tener metafóricamente lentes espirituales. Porque el mundo espiritual, lo que conocemos como el cielo, el infierno, demonios, ángeles, todo eso existe, pero la razón por la que no lo vemos acá, no lo vemos todo el tiempo, porque tu vecino no es un demonio, un ángel, ni nada, es que existe en una dimensión que es superior a nosotros. Entonces hay veces que Dios permite que eso sea visible, que este mente humana que está limitado puede tener una mirada nomás, que no lo entiende perfectamente, pero tener una mirada nomás del mundo espiritual. Literalmente en idioma más moderno, puedes ver otra dimensión. Entonces vimos como Eliseo oró diciendo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver lo que yo puedo ver. Para que pueda ver por qué estoy tan tranquilo ahorita, aunque un ejército literalmente está viniendo contra mí para matarme. Y después ahí el siervo ve, por un momento nomás, Dios lo muestra a todo el ejército de los cielos protegiéndolos y dice, ok, Dios está con nosotros. Entonces vas a ver que eso sucede otra vez. Ahora, obviamente Jesús tenía 12 discípulos, casi todo el mundo conoce eso, pero aún entre esos 12 había como, decimos en inglés, inner circle, como los más cercanos. Eran 3. Eran Pedro, Juan y Jacobo. Casi todo el mundo conoce esos nombres. Eran los 3 seguidores más cercanos a Jesús. Entonces, él eligió estos 3, porque la Biblia habla sobre 3 testigos. Ahora ven, ¿por qué 3? Porque tenían que haber 3 testigos para saber que esto no era una mentira. Entonces, Jesús estaba si ustedes han ido a la parte del norte de Israel, hay un montón de montañas. No es plano, como Kansas, por ejemplo. Entonces, están subiendo a esta montaña, hasta el día de hoy puedes ir, y ahí Dios abre los ojos espirituales a estos 3 hombres, a Pedro, Juan y Jacobo. Entonces dice la Biblia que suben a la montaña y Jesús se aparta un poco y después tienen es como si se pueden imaginar como un portal. Y todos están ahí, los 3 hombres ahí parados y ven a Jesús en el monte, dice la Biblia, brillando, blanco como el sol. Yo puedo imaginar de que tienen una visión muy parecido a la visión de Daniel. ¿Quién se acuerdan cuando yo prediqué sobre Daniel? De que él vio a esta figura en el cielo, a la diestra de Dios, como conocemos ahora como Dios el Padre, que él llamaba el Hijo del Hombre. Y que todas las naciones lo adoraban y lo daban honor como Dios. Entonces yo creo que ellos tuvieron una visión muy parecida. Entonces ven a Jesús en su gloria. Literalmente están viendo, porque Dios es espíritu, la Biblia dice eso, pero Dios puede manifestarse, y no es nuevo con Jesús. En el Antiguo Testamento también pasó varias veces donde Dios se manifestó de una manera física para que Él podía ser visible para la gente en esta dimensión. Entonces Dios se ajusta a nosotros.
Entonces Jesús está básicamente mostrándose cómo es delante del Padre, cómo es en el cielo, que brillante. Y mucha gente que han tenido, si tú te metes a YouTube vas a encontrar un montón de testimonios de gente que han muerto, que quizás estaban teniendo una cirugía en el hospital y por 5 minutos su alma se fue. ¿Quién ha visto esos videos? Hay un montón. Sí. Y todos tienen esa experiencia de cuando ven a Jesús, no pueden ver los detalles de su cara, casi nunca lo pueden ver, solo ven como una luz muy brillante, pero en lugar de una luz que te ciega, es una luz que te sana. Es algo que la mente humana no puede completamente entender. Entonces están viendo a Jesús, básicamente cómo es Jesús en el cielo, a la diestra del Padre. Y no es la única vez que esto pasa. Esteban también vio a Jesús de esta manera antes de que lo mataron. Entonces están viendo eso y después, esto es lo más interesante, ven a dos figuras del Antiguo Testamento, dos héroes de la fe, Moisés y Elías. ¿Quién sabe quiénes son Moisés y Elías? Ahora, ¿por qué estos dos hombres específicamente? Ahora, hay varias teorías, pero hay algo muy interesante que cuando yo estuve leyendo el Antiguo Testamento que me llamó la atención. Yo me acuerdo unos años atrás, alguien me preguntó por qué, por ejemplo, hablamos hace poco acerca de Elías. ¿Por qué Dios lo llevó así, en lugar de dejarlo morir de viejo como cualquier otro hombre? Hasta Eliseo, vimos, Eliseo sí murió como un hombre cualquiera, para no decir, la unción se quedó con sus huesos, pero murió como cualquier hombre. ¿Por qué Dios lo llevó? Y después vemos que en la historia de Moisés, si lees por ejemplo el libro de Deuteronomio, al final del libro, creo que es el capítulo 31, que lo termina Josué realmente, porque dice que Moisés subió al monte que estaba al otro lado del río Jordán. Él no entró a la tierra prometida, pero antes de que él muriera, Dios lo permitió ver la tierra, al menos. Y hay una leyenda judía que más o menos tiene un poco de apoyo en el libro de Judas, que justamente viene antes de Apocalipsis, de que Moisés murió físicamente, pero después, muy parecido a lo que pasó con Enoch y muy parecido a lo que pasó con Elías, que Dios lo llevó. Incluso en el libro de Judas, si lo leen, es un libro muy corto, literalmente solo es un capítulo, pero hay una historia donde hay un conflicto entre el arcángel Miguel, ¿quién sabe quién es Miguel? Y Satanás. Y Miguel lo reprende a Satanás diciendo que el Señor te maldiga, básicamente le manda a volar. En otras palabras, que no toques, no tienes el derecho sobre el cuerpo de este hombre santo, este hombre de Dios, Moisés. Entonces, esa pregunta, okay, entonces, ¿por qué Dios tomó a Moisés? ¿Por qué Dios tomó a Elías? Mira, para nosotros, casi todos nosotros hemos nacido en el siglo XX, en el 1900 y algo. Recién en ese siglo llegaron todas las películas sobre time travel. ¿Quién ha visto esa película Back to the Future? Hay un montón de... Porque eso nos interesa hasta el día de hoy. La gente tiene teorías sobre que es posible o no es posible, porque sería muy lindo. ¿No sería interesante ver el pasado? Obviamente en esas películas se interactúan con el pasado y cambian, y hay conflictos y todo eso. Pero yo diría de que el concepto de literalmente poder viajar por el tiempo no es único a nuestra época. Yo lo puedo imaginar muy fácilmente. Si pueden imaginar el tiempo, nosotros acá lo vemos el tiempo como una línea. Y Dios existe fuera del tiempo, no está restringido al tiempo como nosotros, no está dentro de esta burbuja como nosotros. Entonces tú ves el inicio, la cámara dice que la cámara puede ver hasta acá. Puedes imaginar esta línea que representa el tiempo. Desde la creación, tenemos miles de años que pasan, más o menos en el medio acá tenemos la muerte de Jesús y nosotros estamos acá. Y realmente al final simplemente no sabemos cuánto queda, solo Dios sabe. Puede ser que estamos acá, puede ser que estamos acá. Jesús está a las puertas, no sabemos. Pero yo puedo ver que en el espíritu, como Dios es espíritu, él no está restringido por el tiempo. Él tiene la habilidad, él puede tomar a alguien de esta dimensión a su dimensión y ahí literalmente puede transportar a alguien de una época literalmente a 2000 años en el futuro. No sé si están viendo lo que estoy diciendo. Sí. ¿Cómo puede ser de que este evento más o menos sucedió en el año 29 después de Cristo? 80, como decimos en inglés. Pero ¿no crees que sea posible que Dios permitió de que Moisés, que murió en ese monte, lo llevó y después en el camino, como un pick-up, también llevó a Elías con el propósito para encontrarse con ese Mesías que ellos habían estado predicando todas sus vidas?
No sé si me están entendiendo. Porque Jesús hablaba sobre la ley y los profetas. Él siempre hablaba, pues, por ejemplo, en Juan, cuando está comprando a los fariseos, él les dice, si ustedes realmente creyeran en la ley y los profetas, ustedes creerían en mí, porque ellos escribieron acerca de mí. Eso lo dice una y otra vez si lees Juan, por ejemplo. Entonces, el representante de la ley, ¿quién es en el Antiguo Testamento? ¿Quién trajo la ley? Moisés. Era un profeta también, pero si lees su historia vas a darte cuenta que realmente no profetizó tanto. Hizo profecías, por eso él vale como un profeta. Pero su rol principal, la razón por la cual Dios le salvó la vida de bebé y a través de él libró a su pueblo y los trajo al monte Sinai, era para darles la ley. Entonces él es conocido como en inglés the lawgiver, el que dio la ley al pueblo de Israel para que sean separados, consagrados ante Dios este pueblo, porque a través de este pueblo iba a cumplir la promesa de Dios que él había hecho a Abraham, de que el Mesías iba a venir a través de este pueblo. Y ahora entonces el rol del profeta, entonces, porque mira, la ley era para santificar a este pueblo que iba a traer el Mesías. Los profetas precisamente estaban preparando el camino para el Mesías. Es por esa razón, por ejemplo, que Malaquías profetiza de que Juan el Bautista, básicamente, él realmente profetiza sobre Juan el Bautista. Él dice que Elías vendrá antes del Mesías. Ahora sabemos de que el Elías del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, es Juan el Bautista. Un loco gritando en el desierto, preparan el camino del Señor. Eso es lo que eran. Sí, cuando lo ves, eso es el paralelo. Entonces vemos de que Elías básicamente era como el representante. Obviamente había un montón de profetas, pero es muy parecido como les hablé la vez pasada sobre en el fútbol, por ejemplo. Cristiano Ronaldo ya se fue del Real Madrid, pero antes de eso, cuando alguien pensaba en un jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Alguien pensaba en un jugador del Barcelona, todo el mundo piensa en Messi, por ejemplo. Perú, Pablo Guerrero. Todo eso. Obviamente hay otros jugadores, hay 23 jugadores en el equipo, pero si necesitas un representante, eliges a este. Entonces, para Dios, para dar este evento, este testimonio a estos tres hombres, a Juan, a Jacobo y a Pedro, él tomó al hombre que representaba la ley, para que este hombre que trajo la ley pueda ver el cumplimiento de la ley. Y también este representante de los profetas, que preparaban el camino del Mesías para que él podía conocer a este Mesías que él había estado preparando toda su vida. No sé si están entendiendo. Entonces ven esta visión y ven en el espíritu, ven esta dimensión donde estos dos hombres están conversando con Jesús. Y tienen tanto miedo, dicen que caen al suelo, están con miedo, están, obviamente, como wow, esto es increíble, pero cuando tú estás en la presencia de Dios, te da miedo. Todo el mundo dice, oh, es tan lindo. Puede ser que es lindo, pero Dios es tan hermoso y tan lindo que hay un común denominador. Cada vez que alguien entra a la presencia de Dios o ven a Dios, desmaya. Literalmente su presencia es demasiado fuerte para este cuerpo, esta carne humana tolerar. Entonces literalmente, por ejemplo, esto pasó con Daniel, desmayó. Juan desmayó. Y estos tres hombres, estaban a punto de desmayar, se dice que se cayeron al suelo y temblaban de miedo. Y justamente en esta época era la fiesta de tabernáculos, donde cada uno hacía como una carpa chiquita para traer el nuevo año. Pero ellos no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar a esta visión, porque nadie esperaba eso. Seguro que Jesús nos está trayendo a la montaña para contarnos un secreto, algo así, para preparar algo, una fiesta de cumpleaños para Mateo, no sé qué. No, pero ¡pum! Esta sorpresa, no, mejor que eso. Les estoy permitiendo verme en mi gloria. Y hasta ustedes son fans de Moisés y de Elías, ahora pues pueden ver. Y pueden ver que yo soy, mira, Pedro, tú acabas de decir de que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora estás viendo, y estoy permitiendo, antes de que tú mueras, que tú veas por solo un ratito, que tú puedas ver la gloria de Dios. Increíble, ¿no? Están temblando, y cuando dice que es cuando se levantan los ojos, Jesús está normal. Porque nosotros creemos que Dios se hizo carne. Entonces Jesús caminó en esta tierra como un ser humano, como cualquiera. Entonces la gente lo veía en la calle y no temblaban. Porque lo veías como cualquier otro hombre. ¿Qué tal? Buenos días. Lo saludaban como cualquiera, como al día de hoy. Siempre nos saludamos, buenos días, Dios se bendiga. Nosotros no nos freak out al ver una persona, porque vemos un ser humano.
Pero si alguien en esa época tenía lentes espirituales, por eso quizás eso explica por qué cuando Jesús entraba a un área, una ciudad, todos los demonios en el área sí se freak out. ¿Entienden? Porque ellos podían ver o sentir algo que el ser humano en esta carrera no podía ver. ¿Están entendiendo? Entonces por eso hasta le rogaba, por favor no los castigues. Toda la gente dice, es el carpintero, ¿de qué hablas? Es más que un carpintero, él es Dios hecho carne. Y si Dios, mira, algún día dice que nosotros vamos a verlo. En este momento dice Pablo que vemos como un espejo sucio, que no vemos, como se dice en inglés, we don't see the whole picture, no lo vemos claramente, pero un día sí lo vamos a ver. Y vemos el cumplimiento, porque el propósito de la ley, dice la Biblia, porque si yo les pregunto, ¿qué era el propósito de la ley de Moisés? ¿Qué me dirían ustedes? Alguien, al menos una persona. ¿Qué era el propósito de la ley? La obediencia. Obediencia. Casi todo el mundo diría, para que este pueblo pueda seguir a Dios y agradar a Dios. Y hay un poco de verdad, hay verdad en eso. Pero nos dice Pablo en Romanos, si lo lees, de que el rol principal de la ley, el propósito principal de la ley, no era realmente para la salvación. Porque dice la ley que nadie salva por obras. La gente en esa época, antes de Jesús, se salvaban con la anticipación del Mesías. Por eso tú lees que cuando Jesús murió y resucitó, que liberó las almas que estaban, como dice en hebreo, en el Sheol. Nadie era digno de estar en la presencia de Dios, pero a través de la sangre de Jesús, el Mesías, que ellos habían estado predicando, ahora sí tenían entrada a la presencia de Dios. Entonces la ley, dice Pablo, que el propósito de la ley era para mostrar la necesidad que tiene el ser humano de un Salvador. Porque eso es algo que, mira, casi cada religión, cada filosofía en el mundo tiene este concepto de que nosotros, seres humanos, tenemos la potencial y el poder en nosotros de ganar la salvación a través de hacer oraciones, rituales, ciertas obras en estas épocas del año. Casi todas las religiones hablan de que nosotros sí lo podemos hacer. La Biblia nos dice la realidad, dice una triste realidad, no es conveniente, de que no es posible. Dios te tiene que salvar. Por eso, por ejemplo, en el libro de Isaías, que Dios dice, no hay ningún otro salvador más que yo. Eso incluye a ti y a mí. Yo no puedo salvar a Paolo y ustedes no pueden salvar a sus nombres. Entonces, la ley, por eso Jesús habla de que la ley, con el propósito de la ley era para decir al mundo, tú necesitas un salvador. Y los profetas, su rol diciendo, este Salvador viene, se llama el Mesías, y Él es Dios con nosotros. Dios mismo, que estableció esta ley, los va a salvar. Porque si tú tratas, Pablo dice esto una y otra vez, porque él predicaba principalmente a judíos primero y después a los gentiles, a los judíos diciendo, ustedes creen de que tú tienes la potencia, tienes el poder de salvarte a través de la ley. No funciona así. Después tiene que mostrar, por eso dice el libro de Hechos, que cuando él entraba a las sinagogas, él debatía con la gente sobre por qué necesitaban al Mesías, de que el Mesías había venido en Jesucristo. Y debatían porque, vamos a ser sinceros, duele el ego del ser humano de que nosotros no nos podemos salvar. En inglés, I'm not a good person. Eso duele al ser humano, al ego del ser humano, decir, yo necesito que alguien más me salve. Y eso le costaba a los judíos. Por eso varias veces lo tiraban de la sinagoga, una vez casi lo matan apedreados. Los gentiles, que no tenían un concepto de eso, era más abierto. Que un Dios se hizo carne y Él tomó mi pecado y todo eso. Entonces lo recibían más. Por eso el propósito de la vida de Pablo era para predicar a los gentiles. Y hasta el día de hoy, la mayoría de creyentes en el Mesías no son judíos. Acá yo digo que soy judío de broma, pero la realidad es que cada uno de nosotros somos gentiles. No, mira, por sangre hay una posibilidad que tienes sangre judía, no sabemos, quizás tienes que hacer una de esas pruebas de ADN, pero la realidad es que no somos judíos de religión. Pero la promesa de Dios igual se cumple. Él está bendiciendo a las naciones a través de la semilla de Abraham. Otra palabra, otro término por el Mesías. A todas las naciones. En Latinoamérica, mira, solo en Latinoamérica tenemos 20 países. Y a través del Mesías Dios ha bendecido a cada 20. ¿Amén? Y esa es la realidad. Eso es todo el mensaje, todo el punto de eso, de la transfiguración. Porque cuando lo lees solo como una historia, tú dices, cool, lindo,
Qué lindo, que es parecido a algo que ves en las películas de los Avengers, por ejemplo. Que, no sé si viste la película en que todos tienen ese portal y todos salen. Eso todo lo que es. Si tú no entiendes el plan de Dios y cómo Dios se está revelando a través de las Escrituras, solo tienes una historia. Pero en inglés decimos history, la historia es his story, su historia. Es la historia literalmente de Dios, no de nosotros. Nosotros solo estamos participando en el plan y en los propósitos de Dios. Amén. Entonces, mira, por esa razón, hoy, ¿por qué los cristianos pues, sí pueden comer tocino y ustedes hacen esto y hacen el otro? Porque ahora ya no estamos bajo esa ley, porque esa ley ya se cumplió. Jesús nunca dijo que la ley iba a terminar, dijo que se iba a cumplir, y Jesús ya lo cumplió por nosotros. Ahora, obviamente, nosotros como cristianos, ahora que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, sí estamos obligados a vivir de una manera diferente. Porque dice la palabra que ahora somos un pueblo sacerdotal. Si eres sacerdotal, significa que el Espíritu de Dios, Dios el Espíritu, ahora habita en ti. Ahora ya no vives tú, sino ahora el Mesías vive en ti. Entonces tú no puedes vivir tu vida, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque Dios me va a perdonar. No funciona así la gracia. No somos salvos por obras, somos salvos para hacer obras en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la invitación que hacemos a cada persona acá en este cuarto, a través de Zoom y Facebook Live. Esa invitación de tener ese Espíritu Santo. Para que algún día, como dice Pablo, que tenemos esa promesa, esa esperanza de que en este mundo tenemos nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones y no podemos ver a Dios ni a sus planes por completo y no podemos entenderlo completamente, pero algún día sí. Los profetas y los que trajeron la ley vieron el cumplimiento. Eso ya está. En una ocasión Jesús dijo que Abraham se alegró al ver este día. Todos anticipando que Dios iba a venir a esta tierra y salvarnos de la muerte y del pecado. Esa es la esperanza del cristiano. Lo único que nos pide Dios es arrepiéntanse. Yo quiero que ustedes tornen de sus malos caminos y vengan a mí. Dios ha hecho todo lo posible para salvarte. Por eso nosotros no creemos en una salvación limitada o solamente podemos salvar. Es el deseo, lo dice muy claramente Pedro, que fue testigo de eso, de que Dios no se alegra en la muerte del pecador. Él tiene el deseo, anhela de que todos se salven. Hasta los peores asesinos, violadores, corruptos, políticos, lo que quieras, que están en el infierno en este momento, no están ahí por su pecado, están ahí por el hecho de que rechazaron el único camino a la salvación. Eso es la realidad, de que Dios puede literalmente en 30 segundos, como siempre dijo mi papá, a un criminal, literalmente unas horas antes de que le rompen las piernas y él muere. Si puedes salvar a alguien así, puedes salvar a cualquiera. Lo único que Dios pide es, Señor, ten misericordia de mí, un pecador, una pecadora. Y como dice la palabra, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos la esperanza de que Dios es justo y fiel. Y Él quizás nos perdonará, no, Él va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda injusticia. Literalmente te está dando como un manto nuevo, limpio, que es Él. Y si tú confiesas con tu boca de que Jesucristo es el Señor, de que murió en la cruz por tus pecados, y que creas en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Porque a través de su muerte Jesús venció el poder del pecado. Y a través de su resurrección venció el poder de la muerte sobre tu vida. Gracias, Señor, por cada persona en este cuarto, en Zoom y Facebook Live. Cada mensaje, mira, tú no puedes leer este libro. Tú no puedes leer las Escrituras, este testimonio de quién eres tú, sin estar asombrados por el Mesías, sin ser asombrados por quién eres tú, nuestro Dios. Y como dijo María, la Madre de Dios, mi alma regocija en Dios mi Salvador. Seguimos su ejemplo. Y lo último, mira, pues después de que estos tres hombres vieron la gloria de Dios y estaban ahí llenos de miedo, una nube descendió. Ese es el mandato que Dios tiene para nosotros. Esa nube descendió, era la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, escúchame. Esa misma voz que dijo, este es mi Hijo amado,
tengo que complacerme. Yo necesito que ustedes, como dijo, mira lo que dijo Moisés antes de que muriera, que el Señor va a enviar un profeta como yo, como entre tus hermanos, entre los israelitas. Escúchenle a él. El Padre repitiendo eso. Escuchen a mi Hijo. Él vino para salvar. Damos toda la gloria y la honra a Jesucristo. Amén. Amén.